Uno de los planteamientos más usados con la intención de mostrar un error en el calendario lunar, cuyas semanas son regidas por la luna, es el planteamiento relacionado con la celebración de Shavuot. El planteamiento dice algo así: si Shavuot toma lugar 50 días después del Shabbat de Pesach, esto es, 7 semanas más un día después, evidentemente en un calendario con semanas lunares cuyos Rosh Chodesh no son parte de las semanas, habrían entonces más de 50 días. Para iniciar, tenemos que comprender cuál es el razonamiento de este planteamiento. Lo cierto es que este planteamiento surge de una premisa errada, sobre una concepción de Shavuot totalmente ajena a la exigencia de la Torá, la cual debemos comprender para darle una respuesta. En 2 ocasiones en la Torá se menciona la celebración de Shavuot, primeramente en el capítulo 23 de Levítico. Siguiendo la mención de Pesach, dice el texto: y contarán desde el día siguiente al Shabbat que trajeron la gavilla 7 Shabbatot, hasta el día siguiente del séptimo Shabbat contarán el día 50. Luego en el libro de Deuteronomio capítulo 16 dice así: contarás 7 semanas y harán la celebración de Shavuot. Como podemos apreciar, Shavuot es el día 50, lo cual es igual a Mimaharat HaShabbat HaShvi'it, el día siguiente del séptimo Shabbat. El planteamiento previo propone que si el texto dice contarán el día 50, esto significa o equivale a que Shavuot es a los 50 días desde el día siguiente al Shabbat que se trae la gavilla. Y partiendo de esta premisa errada es que plantea: si la celebración de Shavuot, la cual toma lugar seguido al séptimo Shabbat, se hiciera según un calendario en el cual los días de Rosh Chodesh no están contados como días de semanas, entonces la celebración de Shavuot tomaría lugar en realidad no a los 50 días, sino al día 52, 53, en dependencia de los días de Rosh Chodesh. Como ya dijimos, este planteamiento surge de una premisa errada, de una comprensión errada del texto de la Torá. Simple y llanamente, el texto de la Torá no dice Shavuot es a los 50 días. Tampoco dice el texto contarán 50 días. Lo que dice el texto es Ad mimaharat hashabbat hashvi'it tisperu hamishim yom. Hasta el día siguiente del séptimo Shabbat contarán el día 50. Es decir, el día 50 está sujeto a 7 Shabbatot, según Levítico, o según Deuteronomio 7 Shavuot, 7 semanas. El día siguiente del séptimo Shabbat es el día 50. No dice el texto contarán 50 días. Por lo tanto, el calendario de semanas lunares en nada contradice la cuenta de Shavuot, porque la Torá ordena a contar 7 Shabbatot o 7 semanas, no 50 días continuos. Ahora bien, veamos que en realidad la cuenta de Shavuot confirma que las semanas del calendario lunar deben ser obviamente lunares, y que este es el calendario previsto por la Torá. Según el calendario que impera en Israel en nuestros días, Shavuot no coincide con el día estipulado por la Torá. Este es el día siguiente del séptimo Shabbat, sino que según este calendario, Shavuot toma lugar en cualquier día de la séptima semana. Y esto es debido a que este calendario está basado en una interpretación del texto de la Torá que cambia el significado del texto hebreo. Por ejemplo, cuando la Torá dice y contarán desde el día siguiente al Shabbat, interpretan que el término Shabbat aquí significa Pesach, es decir, contarán desde el día siguiente a Pesach. Luego, cuando el texto dice hasta el día siguiente del séptimo Shabbat,
contarán el día 50, interpretan que el término Shabbat en esta ocasión significa semana. Por lo tanto, la interpretación expresa hasta el día siguiente de la séptima semana contarán el día 50. Así pues, Shavuot puede tomar lugar en cualquier día de la semana según esta interpretación, y es por ello que en el presente año 2017, según el calendario gregoriano, celebrarán Shavuot el día martes 30 de mayo. Según el cálculo caraíta, la fecha de Shavuot siempre será un domingo, debido a que el Shabbat es concebido como el día sábado. El texto de la Torá dice: contarán desde el día siguiente al Shabbat, es interpretado como contarán desde el día siguiente del sábado hasta el día siguiente del séptimo sábado, contarán el día 50. Por lo tanto, finaliza la cuenta para Shavuot el séptimo sábado, el día siguiente, domingo. Así pues, la diferencia entre el cálculo caraíta y el cálculo del calendario con semanas lunares, el cual estamos planteando, la diferencia es que los caraítas definen el Shabbat como sábado del calendario gregoriano. Sin embargo, el calendario lunar, que fija las semanas también por la luna, define el Shabbat según las fases lunares. Por lo tanto, basado en esta similitud entre el cálculo caraíta y el cálculo de semanas lunares, alguno pudiese preguntar, entonces, ¿de qué manera esta presentación que estamos haciendo evidencia ante el calendario caraíta que el calendario mencionado en la Torá es lunar, tanto los meses como las semanas? La respuesta es la siguiente. La orden de contar días para Shavuot, comprendida desde el punto de vista de un calendario cuyas semanas son continuas, como el calendario gregoriano las presenta, parece en realidad entonces la orden de la Torá un cálculo redundante, parece una repetición inútil, o en el mejor de los casos parece una matemática muy simple. Leamos una vez más el texto, teniendo presente el calendario gregoriano de semanas continuas. Dice el texto: y contarán desde el día siguiente al sábado 7 sábados, hasta el día siguiente del séptimo sábado. Contarán el día 50. La sección redundante es la siguiente: hasta el día siguiente del séptimo sábado. ¿Por qué hay una necesidad en el texto de mencionar que desde el sábado de Pesaj hay que contar 7 sábados? Y que el día seguido al séptimo sábado es el día 50. ¿Acaso no es obvio que 7 por 7 es 49 más 1, 50? ¿Acaso no es obvio que si contamos 7 sábados, el día siguiente al séptimo sábado es el día 50? Ciertamente parece un cálculo redundante. Si para los que recibieron originalmente esta orden de contar para Shavuot los ciclos de las semanas fuesen ciclos continuos como los del calendario gregoriano, contando aún los días de Rosh Hodesh como días semanales, entonces claramente no habría necesidad alguna por la cual el texto dijera cuenta hasta el séptimo sábado, porque estaría de más. En todo caso, sería más fácil decir contarán después del sábado de Pesaj el día 50. Y nada más. No hay necesidad de agregar la frase cuenta hasta el séptimo sábado, el día 50. ¿Por qué razón el texto dice cuenten desde el sábado de Pesaj hasta el día después del séptimo sábado, el día 50? La razón es muy simple si tenemos presente el calendario lunar con un mes lunar y semanas lunares. La razón es porque los que originalmente recibieron esta orden tenían en su mente un calendario cuyos días de Rosh Hodesh no eran parte de los días de la semana, y por ello fue necesario informarles que la cuenta ha de estar basada únicamente en Shabbatot o semanas, no en 50 días seguidos, porque de ser así, el día de Shavuot no coincidiría con el día después del séptimo Shabbat, porque en un calendario con semanas lunares no resulta lo mismo contar 50 días que contar 7 semanas e identificar el día siguiente como el día 50. No es lo mismo.
Repito, para un calendario cuyas semanas son lunares, no resulta lo mismo contar 50 días corridos que contar 7 semanas e identificar el siguiente día como el 50. Veamos en la pantalla la cuenta de Shavuot, suponiendo que el mes de Nisan tuviese un día de Rosh Hodesh, luego el mes de Iyar 2 días de Rosh Hodesh y finalmente el mes de Sivan un día de Rosh Hodesh. Si contáramos 50 días corridos a partir del Shabbat de Pesach, el día 50 sería el quinto día de la primera semana de Sivan. De esta manera, Shavuot no tomaría lugar el día siguiente del séptimo Shabbat, tal y como está decretado en la Torah. Pero si contamos, tal como dice la Torah, contarán desde el día siguiente al Shabbat que trajeron la gavilla, 7 Shabbatot, hasta el día siguiente del séptimo Shabbat, contarán el día 50, veremos que la cuenta coordina sin dificultad alguna en el calendario cuyas semanas son lunares, y además vemos que tiene sentido, que hay una razón por la cual el texto debe especificar que la cuenta ha de ser a partir del Shabbat de Pesach hasta el día siguiente del séptimo Shabbat, que ese día es el día 50, que es Shavuot, porque ya no se trata de una redundancia, sino de una necesidad de aclarar al oyente o al lector cuyo calendario es lunar, con semanas lunares, que cuente los Shabbatot, que cuente las semanas, esto es, sin contar Rosh Hodesh. Así pues, la cuenta de Shavuot de ninguna manera se opone al calendario lunar, cuyas semanas también son lunares. Al contrario, lo confirma.